Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Doña Mariluz, Marcando el Norte. Buenos días. ¿Los egipcios que creían en Dios también marcaban el norte? Sí, miraban para arriba. Para arriba. Es que es lo que vimos en el capítulo anterior, que estudiamos la religiosidad de Egipto. ¿Por qué? Porque doña Mariluz Mangado es doctora en egiptología y profesora de Oriente Antiguo. Y vamos a ir con esta serie a ver a los personajes del Antiguo Testamento que tuvieron relación con Egipto. Pues como quién, pues como José, como Moisés, como Aarón, como nuestra Madre la Virgen, como nuestro Padre San José, que también tuvo relación, y como el Señor, que también se pasó una temporadita en Egipto. Y para eso vamos a ver todos estos, primero vamos a ver todo cómo era este mundo antiguo. Prometimos dedicarle un programa al pueblo judío. Hemos hablado de la religiosidad del pueblo egipcio, vamos con el pueblo judío. El pueblo judío tiene una religiosidad particular. Claro, porque es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Aparece como un pueblo elegido, siempre se habla y el Dios en el que ellos creen es un Dios absoluto, ¿no? No tiene representaciones como en otras culturas antiguas. Vamos a hacer puntos de referencia, pues Mesopotamia y Egipto, ¿no? Entonces tiene esta particularidad y esa sabiduría de que ellos son los elegidos. Bueno, tenemos ahí la historia del Antiguo Testamento muy latente y muy hermosa, ¿no? Que si se sondea profundamente, los que se dedican a Oriente Antiguo y a la Biblia, que no son muchos, sí que aprecian continuamente estos contactos, ¿no?, que existen en el sustrato de la literatura hebrea, por un lado, y bueno, pues esa comparación que podemos observar en las literaturas del Medio Oriente. Pero evidentemente esa divinidad absoluta pues queda representada en ese viaje que tenemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través de la historia de Israel. Ya, porque vamos a ver, usted se pasa, no sé si media vida, un cuarto de vida en el desierto, en las excavaciones de Egipto y en las excavaciones de Tierra Santa también. Sí, he excavado también en Palestina, sí. Ha sido una experiencia que quería hacer hace mucho tiempo por esta aproximación con la historia sagrada. Eso es. O sea, le lleva a usted, sus conocimientos de Egipto le llevan después a... Sí, porque te hace primero no cerrarte mucho en tu ámbito solamente profesional, sino abrirte enormemente y, bueno, enriquece mucho el conocer las culturas en general de Medio Oriente, para ver sobre todo el trasiego que tenían entre estos pueblos, porque había un trasiego notable. No podemos decir hasta aquí llega Egipto, hasta aquí solo Mesopotamia, hasta aquí el pueblo hebreo. Evidentemente el contacto de todos estos pueblos era notable desde el principio de la historia. Ustedes, lógicamente, por donde, como historiadores, ven esas huellas en esas excavaciones en las que estamos hablando, donde ya entra, dice, el pueblo judío, a diferencia de lo que vimos, de ese pueblo que es religioso, el pueblo egipcio es religioso, pero es una religión que no tiene la ayuda de la revelación. Y entonces tenía pues esos animalitos, esos dioses. La primera diferencia es ese Dios absoluto. El pueblo hebreo se integra dentro del pueblo del Valle del Nilo, ¿no? Ahí tenemos toda la historia de José y de Jacob. Y hablaremos luego. Y es donde se hace pueblo. Pero en un principio pues eran unos nómadas que corrían por el corredor asiático. Pueblo nómada, como todos los demás, se dedicaban especialmente a la ganadería, pero insisto que ya desde Abraham tenían esa conciencia de que Dios se había revelado a ellos y se hace pueblo. Usted me decía del pueblo egipcio 3.000, no sé cuántos 3.200 aproximadamente, 3.200. Que entra en la historia. Entra en la historia. ¿Y aquí de qué años estamos hablando? Pues podemos hablar 1.700, 1.600... ¿Abraham? Sí, más o menos. 1700 antes de Cristo. Sí, aproximadamente. O sea, Abraham es el principio.
el principio. Abraham es un arameo errante. Abraham, es un arameo errante. Pues su tierra arameo. es Mesopotamia. Bueno, no hemos hablado de Mesopotamia. Su tierra es Mesopotamia. ¿Esos también eran religiosos? Todos eran religiosos, sí, evidentemente. Cuéntenos algo de Mesopotamia. Mesopotamia se va a caracterizar por las llamadas ciudades-estado, que a diferencia de Egipto, pues van a fluir a lo largo de su historia una serie de urbes que van a destacar pues, por sus organización administrativa y por su organización religiosa, pero tienen una autonomía. La diferencia con Egipto es que hay una unidad, como insistimos, desde el principio de su historia, aunque hay una serie de crisis y rupturas. Entonces, la historia de Mesopotamia pues, está más unida a la invasión de nuevos pueblos, surgir de nuevas culturas, pero es muy floreciente. En este momento inicial, cuando hay mucho embate en dónde empieza la historia, si en Mesopotamia o en Egipto, siempre se ha dicho que en Mesopotamia. ¿Ah, sí? ¿Es anterior la cultura? La escritura en Mesopotamia, hay un poco de disensión. Donde empieza la escritura es en Egipto, en Mesopotamia. Yo no me voy a decantar, claro, como Egipto, pues pienso que veo la escritura, el dibujo, pues queda muy latente de las primeras dinastías y épocas muy tempranas. Pero sin adentrar en polémicas, sin duda el albor de la historia también lo encontramos en Mesopotamia y en Sumeria. Creo que son pueblos todavía incipiantes que, pues desgraciadamente por la situación quizás política de años convulsos, pues no se ha podido también trabajar con tanta serenidad. Pero estoy sin duda que son terrenos arqueológicos muy, muy ricos y que darán grandes frutos. Pero los que se dedican a ello sin duda dan noticias continuamente de cómo era el devenir de este pueblo y su religiosidad. ¿Politeístas también como los egipcios? ¿Los mesopotamios? Sí. Todos estos pueblos de la antigüedad son politeístas. De hecho, pues las divinidades fundamentales de sus ciudades pues son dioses o diosas, ¿no? La diosa Inanna, por ejemplo, es una divinidad. ¿Quién ha dicho? Inanna, ¿eso qué es? Una divinidad mesopotámica. Bueno, perdón, con respeto. Y estos dioses también, conforme se van expandiendo los estados, también hay un trasiego de culto. No queda solamente circunscrito a la ciudad donde nace, sino que podemos encontrar un culto pues mediterráneo. Incluso en Egipto, muchos de los cultos mesopotámicos se expanden y viceversa. Eso con el devenir de la historia. De ahí el gran interés que tiene muchas veces el participar o el observar mucho los estudios que se hacen en excavaciones del Medio Oriente para ver estos intercambios no solamente comerciales, sino religiosos, sociales, que nos ayudan a entender un poco cómo estaba organizado el sistema social de estas primeras. Y entonces, como estábamos en el pueblo de Israel, esa es la formación que tiene Abraham, ¿no? Sí, Abraham. Un politeísta, eso es lo que ha visto de niño, Abraham. Es un arameo, ya lo dice él, un arameo errante, un beduino que va con sus... Y de repente se encuentra con el Dios absoluto. Según nos indica la revelación, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues Dios se presenta, ¿no? Se le revela y le promete que de él nacerá un gran pueblo. Y pues ahí empieza la historia del llamado pueblo de Israel, que más tarde será Israel. ¿Y qué es lo que tenía Abraham para empezar ese gran pueblo? Supongo que una mujer. Sí, tenía a su esposa, que era bella, Sara. Era muy bella, según nos hablan las escrituras. Su sobrino Lot. Y no tenía descendientes. Entonces decía, ¿cómo yo voy a poder tener un pueblo? Y porque tengo una cierta edad también. Y él está casado con Sara, pero no tiene niños. No tiene descendencia. Y entonces la promesa es que va a tener una descendencia y tendrá un hijo. Mira que el Señor hace a veces las cosas complicadas, porque podía haberle dado más pistas, pero
Pero bueno, a lo mejor es que quería que arraigara la fe, ¿no? O sea, porque es el padre de los creyentes. El padre de los 3 pueblos, de los musulmanes, hebreos y cristianos, de las 3 religiones monoteístas. Ahí sí que son coincidentes las 2 religiones, en ese... Bueno, pero cuente, que está muy interesante, que no tiene niños, que tiene un sobrino, que no sé qué pasa. Sí, y entonces Dios en esa promesa le promete un hijo. Y entonces Sara se ríe porque dice, yo ya tengo una cierta edad, ¿no? Nos habla la Biblia de la longevidad de Abraham y de la longevidad de Sara. Pero bueno, él tiene un hijo con su sirvienta Agar, Ismael, que será el padre de los ismaelitas, son los que hoy ocupan la península arábiga, y con Sara tendrá un hijo, que será el heredero de este gran pueblo, que será Israel. Ya. Pero bueno, hay toda esta tradición y la Biblia nos habla pues de una serie de acontecimientos que podemos, claro, hasta qué punto son históricos, hasta qué punto es leyenda. Bueno, hay distintas tradiciones. Ahora dice usted una cosa muy importante. Claro, la Biblia es un libro religioso, con datos históricos, pero es un libro religioso. Y usted en las excavaciones es historiadora. Sí, claro, claro. ¿Cómo distinguir lo que en la Biblia es religioso o histórico? Bueno, hay toda una... Yo estoy haciendo también estudios bíblicos, entonces hay toda una metodología para adentrarse en el estudio del texto, para observar las distintas tradiciones que hay, para unificar estos textos y toda una crítica literaria. Quizás ha pasado en exceso, pero es importante para adentrarse verdaderamente y sustraer, evidentemente, la riqueza propiamente de lo que nos habla el texto. Otra parte es la arqueología, lo que nos da la arqueología. Claro, evidentemente estamos hablando, hoy por hoy, pues no nos ha parecido unos textos donde evidentemente nos hablen de Abraham, es que Abraham ya sabía escribir. Claro, estamos hablando, yo más que la importancia de encontrar o no encontrar elementos verídicos de la historia de Abraham o de José o de Moisés, bueno, si aparecen serán estupendos, es cómo vivía ese pueblo, porque eran gentes muy sencillas, no sé qué queremos encontrar, porque si eran gentes que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, participaban en las construcciones, en este caso los que vivían en tiempos de Moisés, en la construcción de las grandes construcciones faraónicas, esos están, ¿qué queremos encontrar de ellos? El tenedor y el cuchillo con el que comía Abraham. No lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar porque eran gentes pobres. O sea, aunque nos aparecen en el Antiguo Testamento como gentes... Bueno, Abraham no era pobre porque tenía una buena hacienda y tenía ganados. Es que no sabían leer ni escribir, ni tenían lengua propia. ¿Qué lengua era? Una lengua semita. ¿Pero cuál de ellas? Pues estamos en un momento... O sea... no sé qué queremos encontrar. Por eso quiero decir que estamos en... Es todo más sencillo, es muy sencillo. O sea, si hoy se observa a los beduinos que viven en estas zonas de desierto, pues es una vida muy similar. Viven en sus jaimas, con sus ganados, sus familias, y viven en un clan para protegerse. Porque claro, es la riqueza, es la familia, los hijos. Claro. Es el concepto de Abraham, el concepto de Jacob. Sí. Bueno, pues estamos con Abraham, que es elegido, que procede, bueno, que es un arameo, como decía usted. Un arameo errante. Un arameo errante. Que le elige Dios, que va a hacer un pueblo, pero que no tiene descendencia. Y por fin tiene un hijo, con Sara. Y a partir de ahí... Bueno, pues... viene lo del sacrificio. Su hijo será Isaac,
Bueno, tenemos también en algo también muy natural en la figura de una mujer, de Sara y de Agar, ¿no? Esos celos que le dice a su marido, oye, esta sierva la tienes que echar, y de hecho, bueno, pues se la expulsa, ¿no?, de la familia. Pero ese hecho de expulsar a una mujer y a un hijo es muy grave porque significa el quitarles la protección. Pero bueno, aún así pues se muestra esa historia de cómo Dios protege, ¿no?, a Agar y a Ismael por ser los hijos de Abraham. Entonces, su hijo será, bueno, pues ahí está un diálogo entre Dios y Abraham en esa promesa que da a su hijo, que lo lleva incluso al sacrificio, hasta el punto que es la fe. Ahí estamos al nivel de la fe. Habla usted de la familia, por cierto. Una pregunta. ¿En Egipto las familias son polígamas o...? Bueno, fundamentalmente, existe... Egipto, Mesopotamia, sí. Israel. ¿Cómo era el núcleo familiar? No. Bueno, las élites sociales podían llevar a tener varios hijos, pero Salomón tenía varias mujeres también y bastantes hijos, ¿no? Los reyes como Ramsés, pues había una poligamia. ¿Ramsés también era como Salomón? Sí, tenía muchas esposas reales. La esposa real era una, pero después tenían un harén enorme y muchos hijos. No obstante, se valora sobre todo una sola esposa. Una sola esposa. Una sola esposa y los hijos, sí, se valora. Y luego el clan, los hermanos y los primos son queridos como si fueran hijos propios. Pero la familia es señor con señora, no con señoras. No, con una sola esposa era lo más valorado. No tenemos que decir que podía existir más de una mujer, pero lo normal es son monógamos. No obstante, no nos olvidemos que Jacob tuvo 4 mujeres. Jacob tuvo 4 mujeres. Muy semita también. Los semitas, ¿cómo son los semitas? No, me ha preguntado esto. Bueno, pero el asunto es que Abraham echa a Ismael con todas las consecuencias graves que eso tenía y que Dios, sin embargo, protege, ¿no? Decía usted, ¿no? Sí, se muestra pues esa protección también de Dios a lo que es la estirpe de Abraham, la promesa, ¿no?, de la estirpe de Abraham. Lo que pasa que, bueno, esa promesa absoluta, ¿no?, de crear un gran pueblo será a través del hijo de Sara, claro. Ya. En el próximo capítulo, ya se lo anuncio, vamos a hablar de José, ya vamos a entrar en Egipto. Nos falta todavía, desde Abraham a José, nos falta un tiempo. Un tiempo. Pero dice usted que precisamente por ser errante, ¿por dónde erraba? ¿Por qué territorio? Bueno, si vemos un mapa, observamos que va desde la ciudad de Ur, que está localizada en Mesopotamia, baja por toda Asia Menor, Palestina, y sabemos que, según nos habla los textos bíblicos, hasta Egipto. O sea que el recorrido es toda Asia Menor. Es enorme. O sea, esos son... No sabría calcular cuántos kilómetros. Pero no son 200 kilómetros. No. Estamos hablando de miles de kilómetros. Estamos hablando de un... Es decir, no tienes... lo de errante es tal cual. Sí. Hizo un recorrido enorme, pensando que son zonas desérticas, que no es lo mismo pues pasar por lugares donde hay ríos y donde la naturaleza es frondosa. Claro. Es más dura la vida. El trayecto de la vida es más dura y hay que buscar siempre los oasis o los lugares, los pozos, ¿no?, para asegurarse el brebaje de los animales. Ya. ¿Y qué es lo que ocurre después de, el sacrificio? Lo hemos hablado. El sacrificio de Isaac. Vamos a ver, pedirle que sacrifique un hijo, o sea, una persona, ¿eso en las culturas antiguas chocaba, no chocaba? En las actuales, ellos... Hoy, el semita, lo importante es amar a Dios y tener un hijo. Ya, pero ¿sacrificarlo? Bueno, no tiene nombre eso, ¿no? No puede ser. Entonces no tiene sentido. Eso significa pues la
la fe que muestra Abraham. Ya, ante no, Dios. mi pregunta es la siguiente, es decir, así como por ejemplo en las culturas precolombinas sabemos que había Sí. sacrificios humanos, en Egipto y en Mesopotamia eso Ya en estas épocas no. No. no hubo nunca. No. Tenemos alguna noticia de que hubo sacrificios humanos, pero en épocas ya predinásticas. Propiamente en la época histórica no está concebida. Con lo cual, el choque cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo es no solo afectivo, sino cultural. Es decir, esto nunca se había visto. En un pueblo semita no tiene nombre porque es el asegurarse su descendencia. Es que es tan importante para ellos la descendencia. Entonces, el que tu descendencia pues tú la puedas eliminar, pues no teniendo un solo hijo y habiéndolo tenido ya con años. Exacto, no entra dentro de un concepto pues de natural, no es contra natura. Y bueno, ahí es donde quizás sea uno de los episodios más chocantes que tenemos del pueblo del pueblo hebreo, y que sí que no encontramos pues el observar un episodio paralelo en otros episodios de la literatura de Medio Oriente, ¿no? Ahí es algo muy singular del pueblo de Israel. Ya, al ser un pueblo errante, vamos a ver, cuando hablemos en el próximo capítulo de José, que le manda, van a comprar grano, con lo cual se ve que había relaciones entre estos pueblos. Desde épocas muy tempranas tenemos ya las noticias, ahí pues tenemos muchas noticias de los textos egipcios, tablillas también mesopotámicas, que nos hablan de los intercambios, las expediciones comerciales, pues en busca de grano, por ejemplo, el cedro del Líbano, que era muy, muy querido también para los egipcios, el lapislázuli. La presencia comercial está latente desde épocas muy tempranas y pues ahí tenemos también una rica literatura y por supuesto materiales artísticos de gran relevancia que se custodian en los museos. Ya. Y textos escritos. Ya. Y lógicamente en el intercambio de mercancías hay también intercambio de ideas, supongo. Exacto, no solamente supone unas campañas militares o comerciales, sino que al final de ideas y de divinidades, de pueblos. Yeah. Y este trasiego, como digo, está justificado de una forma muy rica y muy amplia. Yeah. Cuando se excava un yacimiento, pues se observa estos intercambios, sobre todo en su cerámica, en sus vidrios, por hablar algunos elementos, incluso en las propias divinidades que ellos llevan consigo. Claro, estos pueblos llevan consigo su culto a los dioses. Ya, yo supongo que los egipcios después, a lo mejor estoy equivocado, después de ver estos templos que tienen y estas construcciones y estas pirámides y tal, a los errantes, a los, ¿cómo le llama Abraham? Que me ha hecho muchas veces. Un arameo errante. A los arameos errantes, yo me imagino que les mirarían por encima del hombro. A estos arameos errantes, ¿no se creían superiores los egipcios a los arameos? Sí. De hecho, los Amu, que son los asiáticos, son los que huelen mal. No, el egipcio ha sido siempre muy coqueto, se ha cuidado siempre, se lava, su vestuario, su moda, y todo el que venía del desierto pues era sucio, Amu. no se lavaba. Y entonces, y curiosamente que hoy también, Ah, sí, sí. Ya, Amu. O sea, un pueblo, el extranjero que no se cuida, que no se lava. ¿Y eso lo ha encontrado usted en las escrituras? Sí, eso es muy popular en los textos. Muy bien, doña Mariluz, pero qué interesante todas las cosas que nos está contando y qué interesante se va a poner el próximo programa, porque en el próximo programa vamos a enviar a un representante del pueblo de Israel
le vamos a llevar a Egipto, y a lo mejor hasta hace fortuna y posición el bueno de José, ¿eh? Por lo tanto, les aviso. Bueno, primero tengo que darle las gracias a doña Marilú por su colaboración, por las cosas que cuenta, por lo bien que lo cuenta, y decirles a ustedes que, bueno, que no se pierdan el siguiente. Eso sí, darles también las gracias por habernos acompañado en estos minutos, y decirles que a cambio de su atención nosotros nos podremos a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.